Personajes de carne y sabueso. En otros episodios ya os he contado que me encanta coleccionar artículos relacionados con despachos de detectives y agencias de informes comerciales del pasado. Tarjetas de visita, anuncios de prensa, artículos de publicidad, cartas comerciales, facturas y hasta informes confidenciales. Hace años compré una caja de fósforos de publicidad de una agencia llamada Targo Detectives. De la misma agencia también adquirí un folleto de publicidad. No conseguí datarlos en una fecha, pero eso no es lo importante ahora. Quedaros con eso. Targo Detectives. Tenéis que saber que desde hace unos meses llevo embarcado en lo que será la segunda parte de un libro de ensayos sobre la profesión. Esta vez será desde el año 1939 a 1981. Uno de los documentos con los que he trabajado son los directorios de asociados de los primeros colectivos de la profesión. Ese directorio, que está ordenado por número de licencia, lo transcribo en un listado en formato hoja de cálculo. Eso me permite tener varias columnas y poder localizar el número de licencia, el año en que se la dieron, el número de autorización gubernativa, nombre del investigador, el nombre del despacho, la dirección o la provincia. Mi atención se detiene en María Luisa Gallego Delgado, despacho Detectives Almirante, licencia número 8, febrero del año 52. Licencia gubernativa número 12 de Madrid. Aquí comienza un enamoramiento sazonado con sabores a frustración. Nunca había oído hablar de ella antes, pero tenía delante de mí el nombre de la primera mujer detective con licencia oficial en España. Más adelante supe que su despacho sería todo un referente y que llegó a tener más de 30 empleados en su trayectoria profesional. Un despacho considerado por muchos como una cuna de detectives, además de ser un referente en publicidad. Mi imaginación se dispara. Me entusiasmo pensando en el episodio tan especial que puedo hacer sobre ella. Así que me pongo a investigar y eso es precisamente lo que quiero compartir hoy con vosotros. Los pasos que pude seguir desde la primera vez que leo el nombre de una mujer y lo que he conseguido investigar y averiguar sobre ella. Este es el resultado. En este mundo digital, lo primero que hago es poner su nombre en un buscador, y me encuentro con una esquela, publicada en el periódico español ABC. Tiene fecha 20 de noviembre, año 2006. Es absolutamente increíble la cantidad de información que puede aportar una esquela. La fecha del fallecimiento, la provincia donde ha ocurrido, la edad que tenía, y restando al año de publicación de la esquela, puedes saber los años que tenía. Puedes saber incluso el año en que nació y de ahí solicitar un certificado de nacimiento, donde puedes encontrar, entre otros datos, el nombre de sus padres. En una esquela también puedes encontrar el nombre de su pareja, de sus hijos, incluso de otros familiares cercanos. En esta esquela en concreto, además del nombre de la persona que estaba buscando, María Luisa Gallego Delgado, me encuentro con 3 datos que me dan las primeras líneas para investigar. La primera es la confirmación que la persona estaba fallecida, la fecha y ciudad. Según la esquela, es el 3 de abril del 2006, en Madrid. Con eso ya podía solicitar un certificado de defunción y conocer, por ejemplo, los motivos del deceso. El segundo dato es que en la parte superior de esa misma esquela aparecía el nombre de su esposo, que por cierto indicaba que había fallecido el 20 de noviembre de 1991. El nombre, José Antonio Tobar Algorta. Os reconozco que el nombre de él me resultaba muy familiar. Lo había leído antes. Pero mi sorpresa es que cuando busco el nombre de él en ese listado hoja de cálculo que me había creado de primeras agencias, aparece. Tiene la licencia número 3 a nivel nacional y además tengo el nombre de su agencia, que no es otra que Targo Detectives. ¿Os acordáis? Es la misma que años antes había comprado material de publicidad sin conocerlos. El tercer dato es que en la parte inferior izquierda de la esquela, en letra pequeña indica su hija Marisa. De modo que este es el resumen de mi hallazgo. 2 de las primeras licencias de detectives de mediados de los años 60 eran marido y mujer. José Antonio Tobar Algorta, de Detectives Targo, y María Luisa Gallego Delgado, de Detectives Almirante. Ya hay precedentes de varios despachos gestionados por matrimonios y parejas, pero en todos estos casos los dos trabajaban en la misma agencia.
No me había encontrado nunca un caso de una pareja que cada uno gestionara un despacho distinto e independiente. Cada uno con una marca, una imagen, una dirección. Quizás era una especie de estrategia comercial. El último dato importante de la esquela era el nombre de su hija. Se llamaba Marisa, y si jugaba con los apellidos de sus padres, me encontraba con su nombre completo. Por el año de la esquela, las posibilidades de seguir viva eran muy altas, y con suerte podía localizarla, hablar con ella y tener una fuente directa que me hablara de la madre. Para comenzar la historia de María Luisa Gallego Delgado tenemos que empezar como siempre desde el principio, de modo que nos retrotraemos al 9 de marzo de 1926. Es el día que nace nuestra protagonista en Villanueva de los Infantes, un pueblo de Ciudad Real, a muy pocos kilómetros donde nacería años después el gran icono para los investigadores españoles Eugenio Vélez Troya. También un pueblo muy vinculado con el gran escritor del Siglo de Oro, don Francisco de Quevedo y Villegas. Dicen que se trata del famoso lugar del que Cervantes no quería acordarse y al que hace mención en las primeras frases del Quijote. Solicité hace más de un mes una partida de nacimiento para conocer el nombre de los padres. Horas antes de grabar este episodio no ha llegado aún. Sabemos que María Luisa es la hija pequeña de, según algunas hemerotecas, al menos 2 hermanos mayores. Juan Antonio, que nace en 1919, y Jorge, que nace en 1924. Poco he podido averiguar de la niñez y adolescencia de María Luisa. Sí podemos intuir que tuvo una extraordinaria formación y educación. De ahí daremos un gran salto. Sabemos que se casaría con José Antonio Tobar Algorta y que tendría al menos 2 hijos en Madrid. Marisa, que es la que aparece en la esquela, que nace el 15 de noviembre de 1953, y José Antonio, que nace el 11 de agosto de 1956. Me resultaba curioso que el matrimonio tuviera 2 hijos, pero que en la primera esquela que había encontrado solo aparecía el nombre de Marisa. Sin embargo, hay esquelas anteriores donde sí aparece el nombre del segundo hijo. Si buscamos su nombre, entendemos lo que ocurrió. Hay una esquela de finales de junio de 2016. El hijo pequeño de nuestra protagonista había fallecido el día 23 de junio con tan solo 59 años. De él es fácil encontrar que tuvo una extraordinaria trayectoria profesional, ya que llegó a ser teniente coronel, doctor en medicina y cirugía, especialista en traumatología y cirugía ortopédica, además de la concesión de varias medallas. Hay que también tener en cuenta que dejó un legado en forma de libro relacionado con la medicina. Pero pongamos ahora el foco en el despacho que gestionaba María Luisa, aquel que estuvo en la calle Almirante número 17 de Madrid. Y ya sabemos por qué se llamaba Detectives Almirante. Era el nombre de la calle donde se instalaron y donde estuvieron durante varios años. Ya hablamos que hay agencias que eligen nombres especiales para sus despachos. Muchos cuentan con el asesoramiento de empresas de comunicación especializadas. Otras eligen para sus despachos el nombre de la ciudad donde se encuentran. Otras eligen nombres de seres mitológicos, adjetivos relacionados con una investigación. Otras el apellido del profesional que dirige el despacho. De aquí, por ejemplo, sale el nombre de la agencia Detectives Targo, que tiene mucho que ver con el segundo apellido de su responsable, José Antonio Tobar Algorta. Si hacéis un pequeño juego de letras con las 2 últimas sílabas de Algorta, sale Targo. Sobre las 2 agencias de detectives, lo primero que tenéis que saber es que durante más de 25 años, Targo y Almirante estuvieron enlazadas. Compartían empleados, actividad, clientes e investigaciones. Durante años en paralelo y de manera independiente, Detectives Almirante y la agencia Targo se anunciaban en prensa, un anuncio debajo de otro. Pero no hay que rascar mucho para ver la relación que existía entre estas 2 agencias. Uno de los primeros anuncios de publicidad que confirman esta vinculación es de agosto de 1952. En él, Targo se anuncia en calle Almirante 17 de Madrid. ¿Os acordáis? Es la misma dirección que sería la sede años después de Detectives Almirante. Otra de las pruebas de vinculación es que 10 años después de este anuncio, ya como Detectives Almirante, nos encontramos que el director de la agencia Almirante es A. Algorta. Se trata del segundo apellido del marido de nuestra protagonista, José Antonio Tobar Algorta.
¿Qué sabemos sobre José Antonio? Sabemos que fue director de la agencia Targo, que era detective con la licencia número 3, y por tanto, una vez que fallecieron la licencia número 1 y la número 2, pudo presumir durante años en sus anuncios de publicidad de ser la primera licencia en España. Sabemos también, por varias fuentes que lo recuerdan, que fue todo un referente y un maestro para muchos detectives que se formaron con él y que a los años crearían sus propios despachos. Sabemos que estuvo además muy vinculado con la primera Asociación Nacional de Detectives Privados y que, por varias esquelas publicadas, falleció, como hemos visto anteriormente, el 20 de noviembre de 1991 con tan solo 68 años. Podemos imaginar el gran vacío que dejó en la profesión y en la vida de nuestra protagonista. Aquí viene otra curiosidad de la profesión. Es de marzo de 1962. En el anuncio de la agencia Targo, en calle Hortaleza 40 de Madrid, indicaba que el director era el señor Larrumbide. Hay que indicar que el señor Larrumbide fue empleado de la agencia Targo al menos hasta el año 1963 y que se trataba de José Miguel Larrumbide González. Y a partir de ese año llegó a tener la licencia número 26 y un despacho propio que sería todo un referente, nada menos que la agencia de detectives Larry, de nuevo jugando, como veis, con el apellido para crear el nombre comercial de la agencia. A él también dedicaremos un merecido episodio. Justo debajo de ese anuncio es donde nos encontramos el anuncio de Almirante, donde indicaba que el director era A. Algorta. Volviendo al despacho de María Luisa Gallego, es a partir de 1956 cuando aparecen anuncios de publicidad como detectives Almirante, en concreto como Servicio de Investigación Privada Almirante. Y aquí empiezan otra de las curiosidades. Indicaba que el director de la agencia era el señor Martínez. Muy curioso lo del señor Martínez, ya que no había nadie en el despacho con ese apellido. Era, digamos, una forma de ser discretos y guardar el anonimato. Más adelante aparecerán anuncios donde indicaba que el director era el señor García. Entre los servicios anunciados estaban las investigaciones sobre delitos privados, conductas dudosas, indagaciones reservadas, seguimientos, averiguaciones privadas, informes confidenciales, prematrimoniales, insolvencias fingidas, duplicidad de empleos, laborales, búsqueda de paraderos, y aseguraban aportación de pruebas juristas y siempre garantizando absoluta reserva. No sabemos si la persona que estaba detrás de estos anuncios ficticios del señor Martínez o señor García era José Antonio Tobar o María Luisa Gallego. Quitémonos las gafas del presentismo para irnos a los años 60. Ella era mujer y detective. Tampoco podemos asegurar que sea María Luisa la persona que está detrás de la entrevista publicada en el periódico El País el 20 de enero de 1980. Se trata de una extraordinaria entrevista que para leerla hay que comprar el periódico completo en una web especial, ya que la hemeroteca del País no es abierta ni permite buscar por palabras. Esa entrevista os la leeré íntegra en el siguiente episodio. Otro dato que se puede encontrar por fuentes abiertas es el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Con fecha 16 de marzo de 1962 se le concede a José Antonio Tobar el nombre comercial de Almirante, como establecimiento destinado a agencia de investigaciones privadas en Madrid. Por cierto, una recomendación. Cuando utilicéis buscadores como el de este boletín de la propiedad industrial, la búsqueda tiene que ser con paciencia y esmero, con varias combinaciones de los apellidos y el nombre. En este caso concreto, llegué a encontrarlo utilizando únicamente los apellidos. No hubiera sido posible encontrarlo por el nombre, ya que no aparece la E de José. En su lugar aparece una H. Son los errores que se producen, digamos, al digitalizar o escanear los documentos. Por cierto, que en el mismo boletín también nos encontramos el registro de su imagen corporativa. 3 letras, una D, una P y una A, entrelazadas y un título en la parte inferior con la palabra Almirante. Esa imagen la utilizarían como encabezado de sus documentos. Otro dato significativo que encontramos es a partir de 1964. Almirante, además de Madrid, se anuncia en la provincia de Alicante. Se trata de una sucursal en la calle Méndez Núñez número 45. Tuvieron que asignar a alguien para que se hiciera cargo del despacho en esa ciudad, que no llegó a durar mucho en el tiempo.
Entre los numerosos hitos por los que se puede valorar a nuestros protagonistas es sin duda por sus dotes para la publicidad. Hemos valorado en otras ocasiones esta hazaña. Me parece admirable la capacidad de llamar la atención de un lector con el fin de convertirlo en consumidor. Muchos de estos anuncios los voy a dejar en la sección Comunidad de iVoox o iVoox, pero quiero hablaros de uno de ellos. Recordamos que uno de los principales clientes de los investigadores privados en todo el mundo son los despachos de abogados. Este anuncio aparecía publicado en periódicos españoles de gran prestigio como ABC o El País. Siempre lo hacían a inicios o mediados de septiembre, cuando las vacaciones de verano habían terminado. He encontrado 3 anuncios similares, uno del año 76, otro del año 80 y otro del año 1981. De ellos voy a describiros el de 1980. A modo de titular del anuncio, como si fuera una carta, con letra de mayor tamaño que el resto del texto y resaltado en color negro, indicaba «A los señores abogados y procuradores». Durante el pasado año judicial 1979-1980 hemos practicado los siguientes servicios profesionales. Informes de responsabilidad económica previos para cogniciones, embargos, ejecutivos, etc., 56%. Asuntos laborales y bajas fingidas, 28%. Delitos privados, 4%. Localización de domicilios, 2%. Sobre ley de arrendamientos urbanos y otros, 10%. En la parte inferior del anuncio y a modo de conclusión indicaba: habida cuenta de que el 90% de nuestros asuntos profesionales proceden de los despachos de los señores abogados y procuradores y finalizando el periodo de vacaciones, una vez más, Detectives Almirante se encuentra a su servicio en sus oficinas de calle Almirante número 17. Tengo que deciros que me encanta ver esa visión de la publicidad hace más de 40 años. Os cuento también que me he entrevistado con al menos 4 detectives que llegaron a conocerlos. Todos coinciden en reconocer la grandeza del despacho Almirante y que la cara visible en la década de los años 80 y 90 era uno de los detectives auxiliares del despacho, de nombre Julián Rodríguez. En mi investigación y búsqueda de información hay 2 artículos donde se menciona a Detectives Almirante. Los 2 corresponden a la revista Interview y al no ser de libre acceso también hay que comprarlas en un anticuario. La primera de ellas es de marzo de 1989. Cuando por fin tienes delante el ejemplar, lo que compruebas es que tan solo se trata de una frase donde se menciona una investigación que la Iglesia de la Cienciología ha encargado a 3 despachos de detectives sobre una serie de políticos. Uno de esos despachos es el de Almirante, donde se menciona a María Luisa Gallego Delgado como directora. El segundo ejemplar es de diciembre de 1989. El artículo menciona en tan solo una frase que la organización Cáritas encarga sobre una serie de inquilinos una investigación de un edificio en concreto. Eran investigaciones sobre arrendamientos urbanos. Curioso, ¿no? Cáritas muy relacionado con la Iglesia y otra iglesia distinta, la de la Cienciología, que hayan sido clientes de Almirante el mismo año. A falta de leeros la entrevista que os he comentado del periódico El País de enero de 1980, me falta por contaros que hace varias semanas conseguí contactar con la hija de nuestros 2 protagonistas. Parece ser que ella se hizo también cargo del despacho durante años. Le hablé de mi intención de rescatar la memoria de su madre para que todos los detectives de una generación que no la conocieron pudieran hacerlo. Creo que me vais conociendo y os podéis hacer una idea de todo lo que le puede decir de su madre, que era una lástima que dentro de varios años nadie que conociera la parte más personal y humana de ella quedara en el olvido. Me dijo que le diera 20 días para pensarlo, y esa noche no dormí. Creo que me sentí muy conectado con la madre. Me suele pasar con los personajes del pasado. Conté esos 20 días uno a uno, lleno de emoción y nerviosismo, hasta que llegó ese día y... bueno, llegaron otros y así hasta 10 llamadas distintas. No puedo contaros más por aquí, solo que de momento todo ha quedado en frustración.
Por supuesto, no tiene ninguna obligación en mover sus hilos de plata de los recuerdos, y lo que para mí es difundir la memoria de la madre, para ella puede ser, yo qué sé. Por cierto, que horas antes de grabar este episodio me comentan que nuestra protagonista llegó a tener una hija, más, que yo no tenía contemplada, al no aparecer en ninguna esquela. Se trata de Fátima. Voy a intentar contactar con ella. Quizás tenga suerte y pueda hablarme de su madre y sobre todo enviarme una foto. Muero de ganas de saber cómo era. Sabemos por las esquelas que se pueden localizar en diferentes medios que nuestra protagonista muere el 3 de abril de 2006 con 80 años. A partir del año 1999, un detective de excepción, Isidro García González, detective y empleado de la agencia en la década de los años 90, se hace cargo de la marca Almirante. En esos primeros servicios y vigilancias siempre lo acompañaba su novia y luego mujer, Vicenta. Isidro remonta Detectives Almirante a una nueva y distinta etapa. Pero como decía Michael Ende, eso es otra historia y debe ser contada en otro momento. Hasta aquí nuestro homenaje a María Luisa Gallego Delgado, nuestra protagonista de hoy en Personajes de Carne y Sabueso.